Hola, soy, yo estoy aquí, bienvenidos a WITS 2021. Eh, Acabamos de hablar con Gita que acaba de dar una increíble presentación sobre, que nos acaba de dar anteriormente, sobre investigación en cáncer de mama. Es la fundadora y CEO de Niramai, bienvenida. Hola a todos, gracias. Quisiera empezar con preguntas sobre tu presentación de esta mañana y primero que nada, ¿cómo adquieres los datos necesarios para tus modelos? Claro, simplemente recapitular rápidamente. Utilizamos sobre todo la inteligencia artificial. ¿Cómo obtenemos los datos? Esa es una excelente pregunta porque como escuchamos o nosotros medimos la temperatura del pecho y la analizamos y estas imágenes de térmicas tienen que ser de alta resolución y también sabemos que ya llevamos esto durante un tiempo, pero todavía no está disponible en los hospitales. Entonces eso nos trae un problema estadístico. Entonces lo que hicimos fue dos cosas. Uno es que le pedimos a los doctores que ya utilizaban estas imágenes térmicas que juntaran sus datos y obtuvimos conjuntos de datos donde podríamos ver bien las imágenes y después hicimos la configuración de esta colaboración con los hospitales, hicimos colaboración con los cirujanos también y de las personas que ya utilizaban estas imágenes. Entonces hicimos un estudio en donde incluimos solamente pacientes de cáncer y dijimos, bueno, pues aquí la biopsia nos dice dónde está el cáncer y entonces de ahí se empezó el análisis visual y básicamente tuvimos colaboraciones con los hospitales y fuimos con los comités científicos y los convencimos de que no estábamos haciendo nada malo con la recopilación de datos y pudimos recopilar todas las imágenes de los procedimientos que se llevaban a cabo en los hospitales. ¿Qué tipo de algoritmos tienen que aprobar para poder utilizar en los hospitales? Es una excelente pregunta porque empezamos esta investigación en los laboratorios y ahí es donde la mayoría de nosotros estamos. Teníamos este conjunto de datos de 300,000 muestras que mencioné y dijimos vamos a dividirlas en, en los conjuntos para, por ejemplo, el entrenamiento y después hubo una fase de validación. Entonces empezamos como en el laboratorio y después gradualmente hicimos la validación cruzada, todo eso lo hicimos como en nuestros escritorios. Y después eso te dice si el modelo está funcionando o si puede funcionar, pero no te dice si es completamente factible y este tipo de pruebas que se hacen en los laboratorios no las aceptan los doctores. Entonces lo que teníamos que hacer era hacer otro análisis de prospectos. Entonces trabajamos bien en los datos que capturamos en los hospitales y después hicimos un análisis retrospectivo de los conjuntos de datos obtenidos. Entonces aquí teníamos otro conjunto de datos que no era del mismo hospital, pero sí podíamos ver si em, las especificidades de sensibilidad también y se requería cierta sensibilidad, cierta especificación también para cumplir con los objetivos de la evaluación. Y la sensibilidad era básicamente eh, saber qué tantos datos positivos se obtuvieron y ver saber cuántos negativos se podían obtener. Y teníamos que obtener el 99% de precisión para poder tener un estudio válido.
Lo cual significa que aunque digas no, puedes tener 96% de probabilidad de ser correcto. Así que tenemos que ver cuántos de esos 4 están correctos. Bueno, entonces después de ello, en retrospectiva, cuando hacemos el análisis retrospectivo, vaya, necesitamos en el mercado hacer un análisis prospectivo. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, hacemos el modelo, entonces bloqueamos el modelo. El modelo no va a aprender a medida que avanza, sino que lo ponemos en el hospital y cada vez que venga alguien nuevo va a tener que decir si la persona probablemente tenga un tumor maligno o no. Y luego tenemos un ambiente, un entorno en el que esto se responde ya con ultrasonido, mamografía, simplemente estándar de cuidado. Y esto se tiene que hacer en un entorno prospectivo. Y si todas las pruebas son por lo menos sensibles y más de 80%, entonces ya tenemos una respuesta. Si no, tenemos que volver al laboratorio y seguir trabajando en ello. Ahora, dado que justamente hablaste sobre sensibilidad, hay otra pregunta relacionada al respecto. Aquí queremos ver qué tan específico y sensible es este examen de búsqueda de cáncer de seno. Muy buena pregunta, sí. Bueno, como saben, muchos de ustedes, muchos científicos, científicas, saben que la especificidad tiene que ver con un cohorte específico, ¿no? O bueno, con un ambiente de pruebas. Habiendo dicho esto, hacemos la validación de 6 o 7 conjuntos de datos y en cada una de estas pruebas de sensibilidad tenemos como un resultado de 90%, ¿no? Ahora también dividimos el corte en sintomáticos y asintomáticos, es decir, gente que presenta síntomas, pacientes diagnosticados y los que no tienen síntomas, que son pacientes de examinación. Y en estos pacientes, los de examinación, entonces tenemos 100% de sensibilidad, de hecho, con una especificidad de 93%. Pero en una población de diagnóstico tenemos como 93%, más o menos 90% de sensibilidad, diría yo. En especialidad es un poco más bajo, porque los pacientes de diagnóstico normalmente necesitan múltiples pruebas antes de que podamos saber realmente qué tratamiento necesitan. Así que aquí nos estamos ubicando la prueba más correcta que se les puede aplicar. Ahora, si tienen síntomas, entonces vamos a pasarlos al mamograma, mastograma, ultrasonido, etcétera. Estos serían ya lo de especificidad. Sí, claro, serán todas las etapas de la examinación. Ahora hay otra pregunta que nos acaba de llegar que dice, ¿cuándo va a estar disponible este método para las mujeres de Estados Unidos? Ah, muy bien, me gusta mucho esa pregunta. Porque, bueno, la gente sé que lo necesita, ¿no? Que lo quiere. Bueno, como muchos de ustedes saben, el cuidado de la salud y el lanzamiento de un producto de salud está limitado por algún tipo de estrategia comercial. Entonces, hasta ahora, definitivamente ya tenemos el lanzamiento en la India, en Europa ya casi está la aprobación, vamos a tener ya el certificado CE muy pronto. De modo que en todas estas regiones, bueno, ya está casi listo porque hay muchos países que toman esta distinción CE del dispositivo. Pero en el caso de Estados Unidos, la FDA requiere un proceso más prolongado. Ya nos encontramos en él. Pero el primer dispositivo, que es el que ayuda al doctor a tomar una decisión, ese probablemente será lanzado en la segunda mitad de este año. Maravilloso, muchas gracias por compartirnos esa información. Entonces, bueno, me parece que Estados Unidos ya quiere trabajar con estos mercados emergentes. Y en la mayoría de estos lugares, claro que la accesibilidad y poder costearlo, la asequibilidad es importante. Así que, ¿cómo vamos a abordar esto viendo todos los retos y desafíos que ustedes han enfrentado? Sí, bueno, la COVID sí obviamente afectó a muchas compañías en todos lados del mundo, ¿no? Incluso en Iramai, que presentó algunas dificultades en el hecho de que, bueno, mucha gente necesitaba recibir su examinación, pero después ya no fue posible. Y bueno, muchos hospitales además tuvieron que dejar de lado por un momento todas las actividades que no fueran de emergencia, incluyendo las mastografías, etcétera. Y bueno, aquí lo que se les invitaba era a no ir al hospital si no era una emergencia. Entonces lo que hicieron fue básicamente hacer llamadas y decir, miren, debido a que la prueba se basa en la radiación y es un dispositivo pequeño que podemos poner en una mochila,
en nuestras espaldas, pues hoy ya hemos podido lanzar una examinación específica para domicilio, ¿no? Es decir, se puede hacer en tu casa, 4 o 5 técnicos van, te visitan, nada más tienes que registrarte en nuestra página web, entonces van, te visitan y te hacen el estudio en media hora en tu casa, en toda la privacidad de tu hogar, ¿no? Ahora, obviamente, los radiólogos están detrás de este trabajo. Esto nos ha provocado tener una muy buena atracción para poder obtener la examinación, ya sea que tengan síntomas o no las mujeres que lo necesitan. Además, para poder tener un ambiente, y aún en tiempos de COVID, pues nuestro examen no necesita contacto personal. Entonces, toda esta precaución y normas de higiene se pueden abordar sin problema y cumplir con este estudio, aunque sea en casa. Además, hemos desarrollado una solución basada en el móvil que está en pruebas ahora, en donde podemos conectar el equipo y esta solución nos va a permitir tener la información a la mano. Ahora el doctor puede usarlo para decir si hay alguna normalidad o no. Obviamente para el seguimiento, pues si tienen que ir al hospital en donde se van a hacer otros estudios complementarios, pero este dispositivo es en el que estamos trabajando ahora y ya está en etapa de prueba y ojalá que este pueda permitir que la solución tenga escalabilidad y que reduzca un poco también el costo, ¿no? Como en menos de $1 poder hacerlo. Así que estos técnicos son los que manejan los sensores en el dispositivo móvil. ¿Y qué tan seguro es? Muy buena pregunta, Radica. Bueno, estos técnicos nada más tienen que saber cómo usar el móvil y eso es todo. No necesitan ser especialistas, ni tienen que ser médicos capacitados en el tema. Nada más les damos una capacitación sobre todo lo que tiene que ver con la solución basada en el móvil. Una de las preguntas que siempre hacemos es, ¿saben cómo usar Facebook o Google en la laptop? Si nos dicen que sí, entonces ya casi pasaron la prueba, ¿no? La verdad, ya lo demás sería niveles de comunicación y entendimiento. Obviamente sí tenemos algunas pruebas, estudios sobre temas específicos, pero aquí la escalabilidad es un tema muy importante y la mejor forma de que la solución sea escalable en este contexto, pues es cumplir las soluciones o las pruebas que podría hacer cualquier persona. Y esta sería nuestra meta. Y la parte interesante es que si la herramienta la tiene que usar el trabajador de la salud o el cuidador de la salud, entonces tiene que ser más inteligente, obviamente, ¿no? Es un reto más bien técnico. Y nos hemos dado cuenta que la capacitación es una solución bastante sencilla y además esta opción está en la palma de la mano. Sí, hay otras aplicaciones en estos métodos de examinación de la salud y lo comentaste en tu presentación. En cuanto a la COVID, ¿hay alguna preocupación sobre la examinación en busca de la COVID? ¿Y alguna preocupación al respecto de seguridad sobre todo? Bueno, sí se mencionó justamente cuando trabajamos en una solución basada en la tecnología para el cáncer, podemos preguntarnos también si se puede usar para la COVID, ¿no? Entonces empezamos a pensar si se puede usar en hospitales, en oficinas, etcétera. La buena noticia aquí es que a diferencia de la imagenología de seno que normalmente es lo que más se requiere. Tenemos también la termografía, tenemos la medición de la temperatura y no vemos las características de la persona. Más bien es un aspecto de privacidad aquí. Sin embargo, sí hay un tema aquí. Aquí sí hay temperaturas elevadas seguramente porque mucha gente está pasando siempre, entonces tenemos que tomar a la persona con una medición normal. Entonces, aquí la estructura de la solución que ofrecemos es que primero hacemos una detección de rostro en un campo térmico y después medimos la temperatura. Después, en cuanto a la persona está un poquito elevada, pasamos entonces a otro tipo de imagenología en donde ya tomamos la temperatura más precisa. Ahora, esto es una forma privada y solamente funciona de ese modo.
Sí, es muy interesante lo que me cuentas. Bueno, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. Esta pregunta es sobre cómo sientes que las herramientas de IA en general podrían ayudar en la India. ¿Cuál será el futuro? Esa es una muy buena pregunta y veo que tenemos 5 minutos, así que voy a elaborar, detallar. Bueno, a mí me apasiona mucho cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los mundos emergentes en Asia, en África, en la India, a todos esos países, por ejemplo, además de en lugares ya desarrollados. Yo creo que la inteligencia artificial puede ayudar de dos personas principales. Yo platico sobre el paciente y la relación paciente a doctor, ¿no? Que es uno por cada 1800 pacientes. Entonces, esto es muy importante. Hay muy que puedan atender. Y es aquí donde la herramienta de ella puede convertirse en una ayuda, una asistencia para el doctor. Digamos que es como el doctor, sentado junto al trabajador de la salud y ofreciendo cuidados de emergencia o triaje si es necesario, que yo conozco como inteligencia artificial autónoma. Es decir, que nos permite realizar trabajos de diagnóstico, lo que el doctor puede hacer, pero en general, ¿no? No detallado. Ahora, con esto podemos hacer que el cuidado de la salud o el trabajador de la salud pueda ofrecer estudios de triaje y examinaciones que puedan ayudarle a una persona para que no tengan que ir al hospital como tal. Y no nada más en el caso de cáncer de seno, sino también en enfermedades más comunes, ¿no? Ahora, ¿qué necesitamos? Bueno, la infraestructura que nos permita ofrecer un cuidado de la salud de calidad. Y eso ya casi viene. Obviamente los doctores también tienen que estar involucrados porque es lo que se necesita, infraestructura principalmente. Ahora, ¿qué sucede? Que el doctor está lleno de pacientes, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer para ayudarle? Bueno, la forma en la que funciona es que la inteligencia artificial le podrá ayudar al doctor a ser más productivo. Es decir, podemos permitirle que trabaje más y más rápido. De modo que la inteligencia artificial funciona como amigo del doctor. Entonces, aquí puedo decir, a ver, ¿qué piensas tú al respecto? El IA puede contestar y se puede hacer un diagnóstico correcto. Es como una segunda opinión. Otra forma es en la que, bueno, esta herramienta pueda decir, a ver, estos síntomas se ven muy similares a X situación. Vamos a revisarlo más a fondo. Entonces, podemos usar una combinación del doctor y de la herramienta de IA para realmente ofrecer una respuesta segura, precisa y escalable, ¿no? Creo yo que de este modo la inteligencia artificial tiene una forma en cada lugar, ¿no? Tiene un lugar en donde encajará. Puede ser para que sea más accesible el cuidado de la salud o para que el doctor y los radiólogos puedan tener una vida, porque obviamente los de hoy en día que tienen que recibir 1.800 pacientes, pues no pueden ni irse de vacaciones. Entonces es lo que esta herramienta puede fácilmente ofrecer, ¿no? Sí, yo creo que la IA está aquí para cambiar la forma en la que la medicina se ha hecho en un futuro. Y creo que también tiene más sentido en el contexto de la India con tanta población y con pocos doctores. Seguro están cansados y también ya necesitan descansar, ¿no? Es muy cierto. Bueno, entonces voy a tomar más preguntas. ¿Cuáles serían áreas críticas que la comunidad tecnológica debe enfocarse en los años por venir? Bueno, yo creo que aquí lo principal es que hay mucho trabajo en excelencia operativa. Es importante considerar áreas en donde haya más datos, más cantidad de alta resolución, datos de alta resolución disponible, lo cual significa que pueden ser principalmente basados en inteligencia artificial, también puede ser una herramienta que ayude al doctor. Entonces, creo que es importante considerar imagenología, análisis de imagenología de resonancia magnética, lo cual es muy importante. Es decir, tenemos que considerar la cantidad de problemas que podemos abordar con esto. Y el segundo aspecto importante también es la medicina de precisión, es decir, cómo entendemos al usuario y sus necesidades y luego mapear el tratamiento de forma adecuada para los pacientes. Así que la medicina de precisión y la imagenología de alta resolución en este análisis va a ser un tema muy importante para el futuro de la inteligencia artificial. Muchas gracias por compartir, Gita. Ha sido un honor ser parte de tu
información y bueno, ojalá que podamos florecer en los años por venir. Así que muchas gracias por tomarte el tiempo de trabajar con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, Radhika. Me gustó mucho la interacción que pudimos tener y les agradezco mucho por haber estado con nosotros y feliz Día de la Mujer. Fue muy emocionante ser parte del programa. Todo un placer. Gracias.